El sentido político de Pizarro consistió fundamentalmente en esta primera fase de la conquista en diría un historiador francés, un decalage temporal que está producido por una época en torno al eje 1535-1540 y un segundo eje que coincide plenamente con el reinado de Felipe II y la organización de la monarquía universal. Pero tampoco se puede olvidar que Francisco Pizarro está formado en un sistema cultural y en unas estructuras fundamentalmente extremeñas. Hace ya mucho tiempo que un ilustre historiador francés, el profesor Pierre Janis, está clamando insistentemente por la necesidad de un estudio cartográfico en profundidad y sistemático de la ocupación. Don Mario Hernández puede exponer su punto de vista sobre el desdoblamiento y al mismo tiempo el sentido político de la conquista. Señoras y señores, yo con mucho gusto intervengo aquí un poco forzadamente porque mi especialidad es la historia contemporánea de América. Pero claro, soy americanista y lógicamente una figura de la talla y de la categoría de Francisco de Pizarro pues exige un conocimiento cabal por parte de cualquier americanista que se precie. Y yo, para empezar, tendría quizá que disentir del querido colega del Busto, que no aprecia cualidades políticas en Pizarro de las que yo voy a hablar. Quizás esto no me parece que sea un disentimiento de índole intelectual, sino más bien de enfoque fundamentalmente centrado en el análisis de una personalidad desde el punto de vista biográfico, como ha hecho magistralmente el profesor del Busto, o tal como yo veo en una perspectiva de historia contemporánea de América, la acción política de Francisco de Pizarro, pero que entiendo que es una acción política que no se puede de ninguna manera separar del fundamento político sobre el cual va a operar, que es el imperio inca. Es decir, no se puede hacer la biografía de Francisco de Pizarro como de nadie, desprendiéndolo de un modo absoluto y radical del contexto, de las estructuras, del sentido básicamente económico, político, circunstancial, social, ideológico, intelectual y cultural del mundo incaico. Pero tampoco se puede olvidar que Francisco Pizarro está formado en un sistema cultural y en unas estructuras fundamentalmente extremeñas dentro de la regionalidad imperante en la historia española, ese gran milagro de la unidad desde las regiones que es el mundo español. Y en este sentido creo yo que se puede apreciar perfectamente una profunda valoración del sentido político de Francisco de Pizarro, que evidentemente, como han dicho tanto el profesor Ballesteros como el profesor del Busto, se caracteriza esencialmente por su carácter humano. Pero a mí me parece que tanto en este caso como en el caso de Hernán Cortés tenemos que ir ya separando los factores militares de los factores políticos. Y a mí me parece cada vez más que examino en profundidad la acción y la labor de los conquistadores, que los conquistadores fueron esencialmente lo que denominó el profesor Céspedes del Castillo muy acertadamente, los fundadores de una sociedad nueva. Y no sé hasta qué punto se puede fundar una sociedad nueva si no es con un criterio político, pero un criterio político en donde lo que interviene de un modo fundamental y básico es la organización de la convivencia. Y aquí radica un punto de vista en el que yo había pensado cuando el profesor Ballesteros me invitó amablemente a intervenir, cosa que le agradezco, que es el contraste desde el punto de vista de la acción española, que vamos a llamar conquista, aunque yo no estoy de acuerdo con ese término, con la acción defensiva retrasada del mundo incaico. Porque el sentido político, a mi entender, y desde un punto de vista que es naturalmente opinable, de Francisco Pizarro, fue sentar las bases que 2 generaciones después van a producir un fruto espléndido, como se ve en una obra cuya edición magistral ha realizado Loman Villena, es la obra del Gobierno del Perú de Matiento. Es
un sentido de planificación de una realidad que está en gran parte basada en las organizaciones convivenciales que ha organizado como buen extremeño, en donde el factor de convivencia es fundamental, Francisco de Pizarro, en las tierras no de Perú, sino de Lima y de los distritos mineros. Y que de Lima y de los distritos mineros, porque está aceptando toda la estructura del mundo incaico, va a irse extendiendo o bien a través de la expansión producida por otros personajes que se integran a la conquista, que van a tener un papel muy relevante en la conquista, que van a ser grandes procesos de expansión, ¿verdad?, desde el núcleo fundamental de la conquista. Sin embargo, va a dejar absolutamente inédito, yo diría absolutamente virgen, el problema de la integración hispano-indígena. Y este problema de la integración hispano-indígena es lo que a mí me hace pensar, desde un punto de vista absolutamente peculiar y personal, que este proceso llamado de la conquista se realiza en diría un historiador francés, un decalage temporal que está producido por una época en torno al eje 1535-1540 y un segundo eje que coincide plenamente con el reinado de Felipe II y la organización de la monarquía universal, que es el eje 1565-70, coincidiendo absolutamente con el virrey Toledo. ¿Qué es lo que se plantea concretamente en este choque? No entre dos hombres, ni siquiera entre dos culturas, sino fundamentalmente entre un hecho que destaca inmediatamente en el momento en que nosotros estudiamos el proceso de la conquista y que hace la conquista del Perú verdaderamente un caso inédito y único en todo el mundo americano. No se puede comparar con ningún otro, que es la extraordinaria rapidez de la conquista. Rapidez de la conquista que se corresponde inmediatamente con una estructura típica y característica que es el mantenimiento de una situación especial de retraso en la defensa indígena. Hay un retraso en la defensa indígena que llega hasta el siglo XVIII, evidentemente. Todo este proceso de incorporación y de integración, que desde un punto de vista de historiador del mundo contemporáneo se ve perfectamente entre la línea Tupac Amaru y época de la conquista, está perfectamente centrada en esta idea de retraso en la defensa por parte de la cultura indígena que llega nada menos que hasta el siglo XVIII. Y esto es un hecho real que desde un punto de vista global no podemos eludir. Esto es fundamental. ¿Esto qué significa? Bien, esto significa fundamentalmente una realidad que a mi entender no está estudiada todavía, que es el problema del espacio de la conquista. Hace ya mucho tiempo que un ilustre historiador francés, el profesor Pierre Janis, está clamando insistentemente por la necesidad de un estudio cartográfico en profundidad y sistemático de la ocupación, que nos permita, de la ocupación española, ya no habla de conquista, sino de la ocupación, que nos permita ver la coexistencia en este doble nivel de la rapidez de la integración de la conquista y la lentitud en la desintegración de la defensa por parte indígena. Este es un tema muy importante. Aquí hay un doble tiempo, evidentemente. Yo creo, y lo he apuntado en un libro mío reciente en que analizo la literatura en función del pensamiento que guió esta literatura, que este caso de la integración del Perú con rapidez no se puede abandonar de dos cuestiones importantes y absolutamente vinculadas, que es lo que da un tono de peculiaridad única a la conquista del Perú dentro del contexto de la conquista de América. No hay otro caso igual. Mayor rapidez, con menos medios y sobre más amplios espacios. Esto es fundamental. Pero es fundamental si tenemos en cuenta que el tiempo de la conquista no acaba en el 16, ni siquiera en 1540, sino que se prolonga en la línea defensiva hasta el siglo XVIII. Este es un punto de vista que se separa bastante del pensamiento tradicional historiográfico en torno al análisis en biografía, en profundidad, de una persona en la que creo que tanto las aportaciones del profesor Ballesteros como del Busto y algunos otros historiadores e investigadores prácticamente lo han dejado terminado. Pero hay un terreno en el que, y entiendo que el profesor Loman Villena va a hablar precisamente sobre esto, es un tema que será verdaderamente importante para calibrar el sentido de la dimensión política en orden a la convivencia, a la organización de la convivencia de Francisco Pizarro, que es precisamente el análisis de las cartas y escritos de Pizarro. Esto es una fuente histórica fundamental que hasta ahora no me parece que haya sido usado al máximo, y es muy importante para comprender en profundidad este sentido político.
De manera que yo, en unas conclusiones absolutamente provisionales, vendría a decir que el sentido político de Pizarro consistió fundamentalmente en esta primera fase de la conquista, vamos a llamarla así, aunque insisto que no es titulación que me plazca, consiste fundamentalmente en simplemente producir el cambio de la superestructura del Estado, manteniendo la estructura del Estado inca, con una capital distinta, organizada al modo castellano extremeño, que va a imprimir necesaria e inevitablemente una tendencia a solucionar los problemas de convivencia, es decir, de la organización política, a una distancia muy amplia que para mí estaría en la época del virrey Toledo. En este sentido, las informaciones del virrey Toledo coinciden plenamente con una serie de incitaciones, de coincidencias muy importantes, en donde, por ejemplo, interviene de un modo decisivo la caracterización literaria que hace Ercilla con respecto a la conquista araucana. La no conquista araucana, precisamente ahí es donde tenemos el término comparativo o el término negativo, que ha de ser visto en función de una región enormemente amplia que integraría ya de suyo el área peruana con las áreas propiamente anteriores del Imperio Inca y naturalmente el área chilena. Y desde este punto de vista, mis conclusiones, naturalmente son unas conclusiones absolutamente provisionales, nos llevarían a afirmar que los supuestos fundamentales que están caracterizando el sentido político de la actuación de Francisco Pizarro no lo tenemos que ver propiamente en la llamada conquista, sino de un modo efectivo en el proceso de identificación cultural que se manifiesta en una época muy importante desde el punto de vista hispánico, que es la época de Felipe II, como un plano de configuración de una realidad de identificación de la cultura extremeño-castellana con la cultura incaica. Y que esto se va a producir fundamentalmente, por un lado, identificando el proceso fundamental de la naturaleza y, por otro lado, afirmando el contexto fundamental de la historia. Y va a ser un hombre esencialmente formado como americanista en el mundo peruano, el padre José de Acosta, el que vaya a dar las últimas caracterizaciones en su obra monumental y fundamental, para mí, la única filosofía de la historia que se ha escrito sobre el mundo americano. Y esto es todo lo que yo tengo. Ha hablado antes, don Mario Hernández, de la planificación de convivencia a la extremeña de Pizarro, y es evidente que están planeadas sí la convivencia campesina, pero yo quisiera, para explicar en parte lo que nos ha dicho con tanta claridad de la situación de los castúos pizarristas y de los que ya no son extremeños sino cercanos en un agrupamiento de rivalidades, recordar que los reyes católicos, unos sitios donde tuvieron más dificultades para acabar con los desórdenes anteriores fue precisamente la región extremeña, por las famosas guerras entre familias, guerras que hacen que la ciudad de Cáceres sea una maravilla todavía de torreones, muchos de ellos desmochados por orden de los reyes católicos. Y es posible que estas gentes que no eran nobles, pero que habían sido, algunos de ellos los más viejos todavía, conocedores de estas rivalidades familiares que se dilucidaban con la espada o a veces con ataques más duros, hasta con arietes para romper las puertas de las casas donde estaban los enemigos de la familia, si estas gentes no habían guardado en su seno un poco esta semilla, esta manera de pensar, de agruparse para imponerse y para luchar contra otros. Creo que también el ser extremeños explicaría en parte esto que sucede en el Perú.